La corriente se cortó justo cuando estaba guardando las monedas del día en el frasco de vidrio. La oscuridad cayó como una manta pesada sobre el pequeño apartamento. Y afuera, en las calles de este pueblo que nunca aprendí a llamar mío, todo quedó en silencio. Ni un motor, ni una voz. Solo el viento empujando contra la ventana y el olor a tortillas quemadas que nunca se va de estas paredes delgadas. Me quedé quieta, sentada en el piso frío, con las manos todavía oliendo a cloro del turno de la lavandería. Las 4 paredes parecían más pequeñas en la oscuridad, como si se estuvieran cerrando sobre mí. Fue entonces que lo vi. El grabador viejo de mi abuela, todavía guardado dentro de la mochila que nunca terminé de desempacar. Lo había traído conmigo hace 2 años, envuelto en una blusa que ya no me queda, pero nunca tuve el valor de encenderlo. Ni siquiera sabía si las pilas seguían funcionando. Pero esa noche, en medio de la oscuridad absoluta, algo en mí quiso escuchar su voz otra vez. Solo una vez. Quería saber si todavía podía sentir algo que no fuera cansancio. Mis dedos temblaban cuando lo saqué. El plástico estaba rajado en las esquinas y el botón de play apenas se movía. Lo apreté despacio, esperando silencio, esperando que el tiempo lo hubiera roto también. Pero no. La cinta empezó a girar, rasposa, lenta, y de pronto su voz estaba ahí. «Mija, esta canción te la canto para que nunca olvides de dónde vienes». Y entonces empezó a cantar, bajito, con esa melodía que me arrullaba cuando tenía miedo, la misma que me cantaba en las noches de tormenta, cuando yo creía que el mundo se iba a acabar. No sé en qué momento empecé a cantarla yo también. Primero solo un susurro, como si alguien pudiera escucharme y juzgarme por atreverme a recordar en voz alta. Pero la oscuridad me protegía. Canté más fuerte. Canté como si mi abuela todavía estuviera viva. Canté como si este pueblo no me mirara con desconfianza cada vez que abro la boca. Canté porque no sabía qué más hacer con tanto silencio acumulado. Y entonces escuché algo que no esperaba. Pasos en el pasillo. Una puerta que se abría despacio. Alguien más, ahí afuera, respirando en el mismo silencio que yo. No supe si debía callarme o seguir cantando. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿de qué país eres y dónde estás viviendo ahora? Quiero leer tu historia también. Llegué a este pueblo hace 2 años con una mochila, $300 y un miedo que no cabía en el pecho. Dejé atrás Oaxaca, dejé la casa de adobe donde crecí, dejé el mercado donde mi abuela vendía flores y me enseñaba canciones que su madre le había enseñado a ella. Dejé el olor a copal y tierra mojada. Dejé a mis hermanos pequeños, que lloraron cuando me subí al autobús y no entendían por qué me iba si los quería tanto. Pero el dinero no alcanzaba. Mi padre estaba enfermo, y alguien tenía que cruzar. No vine buscando sueños, vine buscando sobrevivir. Este pueblo del norte, con sus calles anchas y vacías, con sus casas de madera que crujen en invierno, no se parece en nada a lo que conocí. Aquí la gente no te saluda. Te miran de reojo cuando hablas español en la tienda. Bajan la voz cuando pasas. Y yo aprendí rápido a hacerme invisible. Caminar despacio, no reírme fuerte, no usar los colores que me gustaban. Me volví sombra. Trabajaba en la lavandería de lunes a sábado, doblando sábanas blancas que nunca eran mías, planchando camisas de gente que jamás sabría mi nombre. Los domingos limpiaba casas. Siempre las mismas 3 familias. Entraba por la puerta de atrás, terminaba rápido, recibía el sobre con billetes arrugados y me iba sin hacer ruido. Nunca me ofrecieron un vaso de agua. Nunca me preguntaron cómo estaba. Y yo tampoco esperaba que lo hicieran, porque así era más fácil. No existir para ellos significaba que no podían lastimarme. Pero las noches eran lo peor. En la oscuridad del apartamento, con el zumbido del refrigerador viejo como única compañía, la soledad se volvía física. Sentía el peso en el pecho, en los hombros, en las manos que ya no sabían abrazar. Llamaba a mi familia una vez al mes, desde el teléfono público de la esquina, y siempre mentía.
Estoy bien, mamá. Aquí todo está bien. Colgaba antes de que ella pudiera escuchar que estaba llorando. El grabador de mi abuela lo guardé desde el primer día. No me atrevía a encenderlo porque sabía que si escuchaba su voz, no iba a poder seguir fingiendo que era fuerte. Pero esa noche, cuando la luz se fue y todo el pueblo quedó en silencio, algo se rompió dentro de mí. Y sin pensarlo, sin planearlo, apreté play. Y su voz regresó. Y con ella, la canción que nunca olvidé. La misma que ella me cantaba cuando el mundo parecía demasiado grande y yo demasiado pequeña. Y empecé a cantar con ella, bajito primero, luego más fuerte, como si después de tanto tiempo callada, finalmente pudiera respirar. Cuéntame abajo desde qué país y ciudad me estás escuchando, y si alguna vez tuviste que empezar de nuevo lejos de casa. Suscríbete y comparte este video para que más personas encuentren su voz. Los primeros meses en este pueblo fueron como aprender a respirar bajo el agua. Todo era extraño. El frío que dolía en los huesos, el silencio de las calles después de las 6 de la tarde, la manera en que la gente te esquivaba la mirada en el supermercado. Yo intentaba pasar desapercibida, hablar poco, sonreír menos. Había aprendido que mientras menos espacio ocupara, menos problemas tendría. En la lavandería, mis compañeras eran 2 mujeres mayores que llevaban décadas viviendo aquí. Hablaban entre ellas en inglés, rápido, con palabras que yo no entendía. Cuando me dirigían la palabra era solo para darme órdenes. Dobla esto, plancha aquello, apúrate. Nunca preguntaron mi nombre completo. Me llamaban la mexicana o simplemente tú. Yo asentía. Trabajaba el doble de rápido que ellas y guardaba el dinero en el frasco de vidrio que escondía debajo de la cama. Cada dólar que ganaba era una promesa, para la medicina de mi padre, para los cuadernos de mis hermanos, para que mi madre no tuviera que vender las últimas gallinas. Enviaba casi todo. Me quedaba con lo mínimo. Comía frijoles y tortillas que hacía yo misma, porque las de la tienda sabían a cartón. Usaba la misma ropa hasta que se deshilachaba. No salía a ningún lado. No tenía amigos. No tenía a nadie. Y me decía a mí misma, esto es temporal. Solo vine a trabajar. No vine a quedarme. Pero los meses se volvieron un año. Y el año se volvió 2. Y cada vez que repetía esa frase, sonaba más hueca. Había noches en las que me despertaba sin saber dónde estaba. El cuarto era tan pequeño y tan vacío que parecía una caja. Las paredes blancas, sin fotos, sin colores. La ventana daba a un callejón donde solo pasaban gatos flacos y bolsas de plástico arrastradas por el viento. Yo me quedaba ahí, sentada en la cama, mirando el techo, sintiendo que me estaba borrando poco a poco. Como si al no hablar, al no cantar, al no reír, estuviera dejando de ser yo. A veces sacaba el teléfono y miraba las fotos que había traído. Mi abuela en el mercado, sosteniendo un ramo de cempasúchil, mis hermanos en el patio, jugando con un perro callejero, la casa de adobe con la puerta azul que mi padre pintó el año antes de que yo me fuera. Y lloraba sin hacer ruido, porque las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a los vecinos tosiendo, discutiendo, viviendo vidas que tampoco parecían felices. Nunca les hablé. Ellos nunca me hablaron a mí. El grabador de mi abuela seguía guardado en la mochila. A veces lo sacaba solo para sostenerlo, para sentir el peso del plástico viejo entre mis manos. Pero nunca lo encendía. Tenía miedo de que si escuchaba su voz, si escuchaba esa canción, me desmoronaría por completo. Y no podía darme ese lujo. No podía quebrarme. Porque si me quebraba, ¿quién iba a mandar el dinero? ¿Quién iba a sostener a mi familia? Así que seguí callada. Seguí invisible. Seguí repitiéndome. Esto es temporal. Solo vine a trabajar. No vine a quedarme. Pero la verdad es que ya no sabía si todavía creía en esas palabras. Un domingo, después de limpiar la casa de la señora Thompson, una mujer rubia de voz suave que nunca me miraba a los ojos, salí por la puerta trasera como siempre. Ella estaba en el jardín, cortando rosas blancas con unas tijeras pequeñas. Me vio pasar y no dijo nada.
Yo tampoco. Caminé rápido, con la cabeza baja, apretando el sobre con los billetes en el bolsillo de mi chamarra. Pero cuando llegué a la esquina, escuché su voz a mis espaldas. «Espera». Me detuve. Me di vuelta despacio. Ella seguía ahí, con las tijeras en una mano y una rosa en la otra. Me miró por un segundo más largo de lo normal y luego dijo, «¿Te dejaste esto?» Me extendió una bolsa de plástico. Adentro había un sándwich envuelto en papel aluminio y una botella de agua. No supe qué decir. Solo tomé la bolsa, murmuré, «Gracias», y me fui. Esa noche, sentada en el piso de mi apartamento, comí el sándwich despacio. Era de jamón y queso, simple, pero estaba hecho con cuidado. Las rebanadas de pan estaban suaves. El queso todavía olía fresco. Alguien lo había preparado pensando en que otra persona lo comiera, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la calidez. No era mucho, pero era algo. Y me di cuenta de que llevaba tanto tiempo repitiéndome, «Esto es temporal, solo vine a trabajar, no vine a quedarme», que había olvidado que aunque fuera temporal, aunque fuera solo por trabajo, yo todavía estaba aquí. Yo todavía estaba viva. Y merecía algo más que solo sobrevivir. Esa noche abrí la mochila, saqué el grabador. Lo sostuve entre mis manos temblorosas. El plástico estaba frío, las letras en los botones casi borradas. Pasé los dedos por encima, despacio, como si fuera algo sagrado. Pero no lo encendí. Todavía no. Porque sabía que cuando lo hiciera, algo iba a cambiar. Y no estaba segura de estar lista para eso. Pero lo guardé en la mesita de noche. Ya no en la mochila. Ya no escondido. Como si estuviera preparándome para el momento en que finalmente tuviera el valor de apretar play. Pasaron semanas después de aquella noche. El grabador seguía en la mesita de noche, y yo lo miraba cada mañana antes de salir a trabajar, cada noche antes de dormir. A veces extendía la mano para tocarlo, pero siempre la retiraba en el último segundo. Como si hubiera una línea invisible que no me atrevía a cruzar. El invierno llegó más duro ese año. Las calles se llenaron de nieve sucia que tardaba semanas en derretirse. Yo caminaba al trabajo, envuelta en una chamarra delgada que no alcanzaba a protegerme del viento. Llegaba a la lavandería con los dedos entumecidos y las mejillas ardiendo de frío. Mis compañeras ni siquiera me saludaban. Solo señalaban la pila de ropa esperando, y yo me ponía a trabajar en silencio. Un martes por la tarde, mientras doblaba toallas blancas, escuché que una de ellas le decía a la otra en voz baja, «No sé por qué contratan a esta gente. Ni siquiera hablan bien». La otra se rió. Yo seguí doblando. Fingí que no entendía. Fingí que no me dolía. Pero esa noche, en mi apartamento, me quedé sentada en el piso con la espalda contra la pared, sintiéndome más pequeña que nunca. Me pregunté si alguna vez iba a dejar de sentirme así, como si no importara cuánto trabajara, cuánto me callara, cuánto me escondiera, siempre iba a ser esa gente para ellos. Siempre iba a ser invisible cuando me necesitaran y demasiado visible cuando no. Llamé a mi madre esa noche desde el teléfono público. Eran casi las 11, pero necesitaba escuchar su voz. Contestó al tercer timbre, con esa manera de decir «bueno», que solo ella tiene, suave y preocupada al mismo tiempo. «Mamá», dije, y la voz se me quebró antes de poder seguir. «Mija, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien. Solo quería escucharte». Hubo un silencio. Podía escuchar los grillos de fondo, el sonido de la noche en Oaxaca. Imaginé a mi madre en la cocina, con el teléfono viejo pegado a la oreja, las manos todavía oliendo a masa. «¿Cuándo vas a volver?», preguntó despacio. No supe qué responder, porque la verdad era que no sabía. No sabía si algún día iba a poder volver. No sabía si todavía había un lugar para mí allá. No sabía si yo misma sabía quién era allá. «Pronto, mamá, pronto».
Mentí. Otra vez. Colgué antes de que pudiera seguir preguntando. Me quedé ahí, en la cabina telefónica, viendo cómo mi aliento se convertía en vapor en el aire helado. Y me sentí más sola que nunca. Los días seguían pasando iguales. Lavandería, casas, apartamento, silencio. A veces veía a los vecinos en el pasillo, un hombre mayor que siempre traía una bolsa de supermercado y nunca levantaba la vista. Una mujer con 2 niños pequeños que hablaban en un idioma que no reconocía. Una pareja joven que discutía en voz baja detrás de puertas cerradas. Ninguno me hablaba. Yo tampoco les hablaba. Éramos extraños viviendo a centímetros de distancia, compartiendo paredes, respirando el mismo aire viciado, pero sin tocarnos nunca. Una noche de viernes, mientras subía las escaleras cargando las bolsas del supermercado, vi a la mujer con los 2 niños sentada en el rellano. Estaba llorando. Los niños estaban dormidos en el sofá detrás de ella, tapados con una cobija raída. Me detuve. No supe si debía decir algo o seguir caminando. Ella levantó la vista. Tenía los ojos hinchados. Me miró como si esperara que yo también la juzgara, que pasara de largo sin voltear. Pero no lo hice. Dejé las bolsas en el suelo. Me senté a su lado, sin decir nada. Ella no dijo nada tampoco. Solo seguimos ahí, sentadas en el pasillo frío, 2 mujeres que no se conocían, pero que tal vez se entendían más de lo que ninguna de las dos quería admitir. Después de un rato, ella suspiró y dijo en un inglés entrecortado: «No tengo dinero para la renta». Yo asentí. No necesitaba saber más. Sabía cómo se sentía. Sabía ese miedo que te come por dentro. Ese terror de que un día te saquen a la calle y no tengas a dónde ir. Saqué 2 billetes de $20 de mi bolsillo. Era todo lo que me quedaba después de enviar el dinero a casa. Se los extendí. Ella me miró sorprendida. «No puedo aceptar». «Tómalo», dije. «Yo sé lo que es». Ella tomó el dinero con manos temblorosas. Luego me abrazó. Fue un abrazo rápido, torpe, pero sincero. Y cuando me solté, vi que estaba llorando otra vez. «Gracias», susurró. Yo solo asentí. Tomé mis bolsas y subí a mi apartamento. Cerré la puerta. Me quedé parada en medio del cuarto, sintiendo algo extraño en el pecho. No era felicidad, no era alivio, era algo más frágil, algo parecido a la esperanza. Miré el grabador en la mesita de noche. Esta vez no aparté la mano. Lo tomé. Lo sostuve contra mi pecho. Y por primera vez en 2 años, me permití pensar que tal vez, solo tal vez, no tenía que estar tan sola. La noche del apagón llegó sin aviso. Fue un jueves de febrero, con viento helado golpeando las ventanas y nubes bajas que cubrían el pueblo entero. Yo acababa de llegar del trabajo, con los pies adoloridos y las manos agrietadas por el detergente. Estaba guardando las monedas del día en el frasco de vidrio cuando todo se apagó de golpe. Ni un zumbido, ni una luz. Solo oscuridad absoluta. Afuera, en las calles, tampoco había nada. Ni faroles, ni semáforos, ni el resplandor lejano de las gasolineras. El pueblo entero se había quedado sin electricidad. Y con ella, sin ruido. Era un silencio tan profundo que casi dolía. Como si el mundo se hubiera detenido. Me quedé sentada en el piso, en medio de la oscuridad, escuchando mi propia respiración. Las paredes parecían cerrarse. El frío entraba por debajo de la puerta. Y de pronto, sin pensarlo, sin planearlo, busqué el grabador. Lo saqué de la mesita de noche a tientas. Mis dedos temblaban cuando encontré el botón de play. Por un segundo dudé, pero luego pensé: si no ahora, ¿cuándo? Apreté. La cinta empezó a girar con ese sonido rasposo que solo tienen las grabaciones viejas. Y entonces escuché su voz. La voz de mi abuela. Tan clara, tan cerca, que por un momento olvidé que ella ya no estaba. «Mija, esta canción te la canto para que nunca olvides de dónde vienes». Y empezó a cantar. Era una canción simple, sin instrumentos,
solo su voz quebrándose en las notas altas, sosteniéndose firme en las bajas. Una canción que su madre le había enseñado, y la madre de su madre antes que ella. Una canción que hablaba de caminos largos, de despedidas, de volver a casa aunque el camino sea difícil. Yo cerré los ojos. Y sin darme cuenta, empecé a cantarla con ella. Primero solo un susurro. Luego, más fuerte. Las palabras salían de mí como si hubieran estado guardadas todo este tiempo, esperando el momento exacto para liberarse. Canté como si mi abuela estuviera ahí conmigo. Canté como si este apartamento frío fuera otra vez la casa de adobe. Canté porque ya no podía seguir callada. Y entonces escuché algo. Pasos en el pasillo. Una puerta que se abría despacio. Voces bajas. Me callé de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iban a escucharlo. ¿Habían venido a quejarse? ¿A decirme que me callara? ¿A recordarme que no pertenecía aquí? Pero lo que escuché después no fue un grito. Fue otra voz. Cantando. Era la mujer del piso de abajo, la que tenía 2 niños. Estaba cantando una canción diferente, en un idioma que no reconocí, pero con la misma cadencia, el mismo dolor dulce. Y luego otra voz se unió. Y otra. Como si la oscuridad hubiera roto algo en todos nosotros al mismo tiempo. Me levanté despacio. Abrí la puerta. En el pasillo, iluminado solo por unas cuantas velas que alguien había sacado, estaban mis vecinos. El hombre mayor que nunca levantaba la vista. La pareja joven que siempre discutía. La mujer con los niños. Y otros más que yo nunca había visto de cerca. Todos cantando. Cada uno en su propio idioma. Cada uno con su propia canción. Y de pronto entendí algo que no había visto antes. Todos estábamos solos. Todos cargábamos nuestras propias pérdidas, nuestros propios miedos, nuestras propias canciones que no nos atrevíamos a cantar en voz alta. La mujer con los niños me vio. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero sincera. Yo le devolví la sonrisa. Y volví a cantar. Esta vez no me escondí. Esta vez no bajé la voz. Canté la canción completa, desde el principio hasta el final, mientras el grabador de mi abuela seguía girando en mis manos. Y cuando terminé, alguien empezó a aplaudir, luego otro. Y otro. No fue un aplauso fuerte. Fue tímido, casi avergonzado. Pero estaba ahí. El hombre mayor se acercó. Tenía los ojos brillantes. Me dijo en un inglés lento. Mi madre cantaba algo parecido. Cuando yo era niño, en Polonia. La pareja joven asintió. La nuestra también, en Siria. Y así, uno por uno, empezaron a contar de dónde venían. De qué habían huido. De qué habían dejado atrás. No eran historias largas. Eran fragmentos. Pedazos de vidas rotas que intentaban recomponerse en este pueblo frío y olvidado. Yo también hablé. Les conté de Oaxaca, de mi abuela, de la canción, de cómo había guardado el grabador durante 2 años sin atreverme a escucharlo porque tenía miedo de romperme. Pero hoy me rompí, dije. Y está bien. La luz no volvió esa noche, pero nosotros nos quedamos ahí, en el pasillo, compartiendo las velas, las canciones, las historias, y por primera vez desde que llegué a este país, no me sentí sola. La frase que tanto repetí cambió de significado en ese momento. Ya no era, esto es temporal, solo vine a trabajar, no vine a quedarme. Ahora era, vine a trabajar, pero tal vez también vine a encontrarme. La luz volvió al día siguiente, pero algo en el edificio había cambiado. Ya no éramos solo extraños compartiendo paredes. Ahora nos saludábamos en el pasillo. Nos mirábamos a los ojos. A veces nos sonreíamos. El hombre mayor, que se llamaba Andrzej, empezó a dejar bolsas de pan casero frente a mi puerta. No decía nada. Solo las dejaba ahí, envueltas en papel de estraza, todavía tibias. Yo le dejaba tortillas hechas a mano frente a la suya. Tampoco decía nada. Pero los dos sabíamos lo que significaba. La mujer con los niños, Amina,
Me invitó a tomar té una tarde. Su apartamento era tan pequeño como el mío, pero estaba lleno de cosas. Dibujos de los niños pegados en las paredes, telas de colores colgando de las ventanas, el olor a especias que no conocía pero que me recordaban a casa. Nos sentamos en el piso, con las tazas calientes entre las manos, y hablamos de todo y de nada. De lo difícil que era estar lejos, de lo cansado que era fingir que todo estaba bien. A veces pienso que me voy a quedar aquí para siempre, dijo ella, y no sé si eso me asusta o me alivia. Yo asentí. Entendía perfectamente. En el trabajo, algo también empezó a cambiar. No de golpe, no de manera obvia, pero una mañana, mientras yo planchaba camisas, una de mis compañeras me preguntó, ¿cómo te llamas de verdad? Me detuve. La miré sorprendida. Rosa, dije despacio. Rosa, repitió. Bonito nombre. Fue todo. No hubo disculpas por los años de llamarme la mexicana. No hubo grandes gestos, pero era un inicio. Los domingos, cuando iba a limpiar la casa de la señora Thompson, ella empezó a dejarme notas. Al principio eran instrucciones. Por favor, limpia la ventana del baño. Pero luego empezaron a ser diferentes. Hay café fresco en la cocina si quieres. Oh, gracias por tu trabajo. Un domingo, mientras yo trapeaba el piso de la cocina, ella entró y se quedó parada en la entrada, mirándome. Yo levanté la vista, esperando que me dijera que había hecho algo mal, pero en lugar de eso dijo, mi madre era inmigrante también, de Irlanda, llegó sin nada, trabajó limpiando casas toda su vida. Se quedó callada por un momento. Luego agregó, nunca le di las gracias. Murió antes de que yo entendiera lo que había hecho por nosotros. No supe qué decir. Solo asentí. Ella se fue. Pero cuando terminé de limpiar, encontré un sobre con $50 extra y una nota que decía, eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, en mi apartamento, saqué el grabador otra vez. Esta vez no tuve miedo. Lo encendí y escuché la canción completa, de principio a fin. Y cuando terminó, no lloré. Sonreí, porque me di cuenta de que mi abuela no me había grabado esa canción para que yo sufriera. Me la había grabado para que recordara que aunque el camino fuera difícil, aunque me sintiera perdida, yo llevaba algo dentro que nadie me podía quitar. Mi voz. Empecé a cantar más. En voz baja al principio, solo en mi apartamento. Luego un poco más fuerte. A veces, cuando caminaba de regreso del trabajo, canturreaba mientras pisaba la nieve sucia. La gente me miraba raro, pero ya no me importaba. Una tarde, mientras esperaba el autobús, una niña pequeña se me acercó. Tenía los ojos grandes y curiosos. Me preguntó en inglés, ¿qué canción es esa? Es una canción de mi país, le dije. ¿Me la enseñas? Miré a su madre, que estaba a unos pasos. Ella asintió con una sonrisa tímida. Me senté en la banca. La niña se sentó a mi lado, y le canté la canción de mi abuela, despacio, palabra por palabra. Ella intentó repetir. No le salieron bien las palabras, pero se reía cada vez que se equivocaba, y su risa era tan pura, tan libre, que sentí que algo dentro de mí se curaba. Cuando el autobús llegó, la madre me dio las gracias. Hacía mucho que no la veía tan feliz, dijo. Yo subí al autobús con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Esa noche, escribí una carta a mi familia. No les dije que todo estaba perfecto. No les mentí. Les conté la verdad, que había sido difícil, que todavía era difícil, que a veces me sentía sola y perdida. Pero también les conté sobre mis vecinos, sobre el pan de Andrzej, sobre el té de Amina, sobre la niña del autobús. Les conté que había encontrado una manera de seguir adelante. No era la vida que había imaginado. No era fácil, pero era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, la frase que repetía ya no era una mentira. Vine a trabajar, pero también vine a encontrarme. Y lo estoy logrando. La primavera llegó despacio,
como si el invierno no quisiera soltar el pueblo. Pero eventualmente la nieve se derritió, los árboles empezaron a brotar, y el aire dejó de doler cuando respirabas. Yo seguía trabajando en la lavandería, seguía limpiando casas los domingos, seguía enviando dinero a casa. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Una tarde de marzo, mientras doblaba sábanas en la lavandería, mi compañera me preguntó si sabía cantar en inglés. La miré confundida. «Es que hay un evento en la iglesia», explicó. «Están buscando gente que cante. Canciones de diferentes países. Pensé que tal vez tú...» Se quedó callada, como si esperara que yo dijera que no. Pero no dije que no. Dije, «Déjame pensarlo». Esa noche, sentada en mi apartamento, sostuve el grabador entre mis manos. Lo había escuchado tantas veces en las últimas semanas que ya me sabía cada pausa, cada respiración de mi abuela. Pero esta vez, cuando lo encendí, escuché algo diferente en su voz. No solo tristeza, no solo nostalgia, también había orgullo, había fuerza. «Nunca olvides de dónde vienes, mija. Pero tampoco tengas miedo de moverte hacia adelante». Me di cuenta de que había estado aferrada a esa grabación como si fuera lo único que me quedaba. Pero la verdad era que lo que mi abuela me había dado no estaba en la cinta, estaba en mí, en mi voz, en mi capacidad de seguir cantando aunque todo fuera difícil. Fui al evento de la iglesia. Era un domingo por la tarde. La iglesia estaba llena de gente que yo nunca había visto. Familias jóvenes, ancianos, niños corriendo entre las bancas. Había mesas con comida de diferentes países, empanadas, pierogi, baklava, tamales. El aire olía a especias mezcladas, a historias compartidas. Yo me quedé en la esquina, nerviosa, con el grabador en mi bolso. No sabía si realmente iba a atreverme a cantar frente a toda esa gente. Pero entonces vi a Amina con sus 2 niños. Me saludó con la mano. Andrei estaba ahí también, con una canasta de pan. La señora Thompson estaba sentada en una de las bancas, hablando con otras mujeres. Todos ellos me vieron, y me sonrieron. Cuando llegó mi turno, subí al pequeño escenario con las piernas temblando. Miré a la gente. Había tantos rostros, algunos curiosos, algunos aburridos, algunos esperanzados. Saqué el grabador. Lo puse sobre la mesa frente a mí. Y dije, en mi inglés imperfecto, «Esta canción me la enseñó mi abuela. Ella ya no está aquí, pero su voz sí». Encendí el grabador. La voz de mi abuela llenó la iglesia, rasposa pero clara. Y cuando empezó a cantar, yo canté con ella. No miré al público. Solo cerré los ojos y dejé que la canción saliera. Canté sobre los caminos largos, sobre las despedidas, sobre el dolor de dejar todo atrás, pero también sobre la esperanza de encontrar algo nuevo, sobre la valentía de seguir adelante aunque no sepas a dónde vas. Cuando terminé, hubo silencio. Un silencio tan profundo que pensé que había hecho algo mal. Pero entonces alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Y otro. Y de pronto toda la iglesia estaba aplaudiendo. Algunas personas lloraban, otras sonreían. Y yo me quedé ahí, parada en el escenario, sintiendo que por primera vez en mi vida había sido vista de verdad. Después del evento, varias personas se me acercaron. Una mujer mayor me abrazó y me dijo que la canción le recordaba a su madre. Un hombre joven me preguntó si podía enseñarle la letra. Una niña pequeña me dio un dibujo de una flor. La señora Thompson se acercó al final, me miró a los ojos y dijo, «Gracias por recordarnos que todos venimos de algún lugar y que todos llevamos algo hermoso dentro». Esa noche, cuando volví a mi apartamento, no me sentí sola. Las paredes ya no parecían una caja. La ventana que daba al callejón ahora mostraba un pedazo de cielo estrellado, y el grabador, que había cargado con tanto miedo durante tanto tiempo, ya no me pesaba. Llamé a mi madre. Le conté sobre el evento, sobre la canción, sobre cómo había cantado frente a toda esa gente y no me había callado. Ella lloró,
pero no de tristeza, de orgullo. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti, mija. Lo sé, mamá. Yo también estoy orgullosa de mí. Después de colgar, me quedé sentada en el piso, mirando el grabador, y entendí algo que antes no había visto. Mi abuela no me había grabado esa canción para que yo me quedara atrapada en el pasado. Me la había grabado para que tuviera el valor de construir un futuro. La frase que tanto repetí ya no era la misma. Ya no era un escape. Era una verdad. Vine a trabajar. Vine a encontrarme. Y ahora sé que también vine a quedarme. No para siempre, tal vez. No de la manera que pensé. Pero sí el tiempo suficiente para construir algo que fuera mío. Para plantar raíces, aunque fueran pequeñas. Para dejar de esconderme y empezar a vivir. Han pasado meses desde aquella noche del apagón. El grabador de mi abuela sigue en mi mesita de noche, pero ya no lo escucho todos los días. Ya no lo necesito de la misma manera, porque ahora su voz vive en mí, en cada canción que canto, en cada vez que abro la boca sin miedo. Aprendí que guardar silencio no me protegía. Me borraba. Y yo ya no quiero ser invisible. Quiero ser vista. Quiero ser escuchada. Quiero que mi voz, aunque imperfecta, aunque quebrada a veces, siga resonando. Porque esa voz es mía, y nadie me la puede quitar. Este pueblo ya no se siente tan extraño. Las calles siguen siendo anchas y vacías, el invierno sigue siendo duro, y todavía hay gente que me mira de reojo en la tienda. Pero también hay otros que me saludan por mi nombre, que me preguntan cómo estoy, que comparten su pan conmigo. Amina y yo tomamos té cada semana. Andrzej me enseñó a hacer pierogi. La señora Thompson me invitó a cenar con su familia en Navidad. Y en la iglesia, ahora canto cada mes. A veces canciones de Oaxaca. A veces canciones nuevas que estoy aprendiendo. Pero siempre canto. Porque descubrí que mi voz no solo es mía. Es un puente. Es una manera de conectar con otros que también están solos, que también están perdidos, que también están buscando un lugar donde pertenecer. Si me preguntas si esto es lo que imaginé cuando subí a ese autobús hace años, la respuesta es no. Imaginé dinero fácil, un regreso rápido, una vida que no doliera tanto. Pero la vida no funciona así. Duele, te rompe, te cambia. Y a veces, si tienes suerte, también te reconstruye. Yo ya no soy la misma que llegó con una mochila y un miedo enorme. Sigo trabajando duro. Sigo extrañando a mi familia. Sigo enviando dinero a casa. Pero también estoy construyendo algo aquí. No sé cuánto tiempo me quedaré. No sé si algún día volveré a Oaxaca para siempre. Pero sí sé esto. Donde sea que esté, voy a seguir cantando. Porque esa canción que mi abuela me enseñó no solo habla de volver a casa. Habla de llevar tu casa dentro. Y yo la llevo. En mi voz. En mi memoria. En cada paso que doy hacia adelante. Vine a trabajar. Vine a encontrarme. Y aprendí que pertenecer no es un lugar. Es un sentimiento. Y ese sentimiento empieza cuando te atreves a ser quien realmente eres. Comenta abajo qué te hizo sentir esta historia. Comparte el video si te tocó el corazón. Y dime desde qué país y ciudad me escuchas.